Buenos días, mi nombre es Michelle Palacios, médica cirujana y magíster en salud pública y epidemiología. El trabajo de investigación que presentaré a continuación se denomina Inequidades en la salud en los estratos socioeconómicos bajos y en las minorías étnicas raciales durante el COVID-19, una revisión sistemática. El hilo conductorio de esta presentación incluirá introducción, preguntas de investigación y objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones. En diciembre del 2019, en Wuhan, China, emergió una nueva enfermedad que por su cuadro sintomatológico fue clasificada como una neumonía producida por el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus tipo 2 en sus siglas SARS-CoV-2. Por su rápida propagación a nivel mundial y su severidad, fue denominada una nueva pandemia el COVID-19. Las fuentes de contagio fueron las personas COVID-19 positivas y la forma de transmisión fue a través de gotículas. De esta manera, las formas de prevención incluyó el lavado de manos, la utilización de mascarillas, el distanciamiento social, la cuarentena en casa y posteriormente la inmunización. Si bien es cierto, los primeros 12 meses, la ciencia se enfocó en investigar en torno al cuadro respiratorio, al tratamiento, a la prevención, a las inmunizaciones y a ciertos aspectos epidemiológicos, como por ejemplo cuando aumentaba la severidad por COVID-19 en presencia de ciertas comorbilidades como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia pulmonar, entre otras. Sin embargo, poco fueron investigadas en torno a los grupos vulnerables como las minorías étnicas raciales y los estratos socioeconómicos bajos. Si bien es cierto, los términos etnia y raza tienen varias acepciones. Además, la ciencia ha estigmatizado la investigación en torno a ese tema en vista de que en varias ocasiones han servido para justificar las políticas antimigratorias y además justificar genocidios. De esta manera, el término minoría étnica racial fue incluida como término MESH apenas en este año 2022, con la acepción constructo social donde un grupo de personas se diferencian por raza, color, nacionalidad, religión u origen cultural del grupo dominante del país en el que viven. Esto incluye la apariencia física, la cultura, el lenguaje, la religión, el estatus migratorio y la genética. Por otro lado, el racismo es un sistema cultural donde el grupo racial dominante crea un orden de valor humano y utiliza su poder para asignar los recursos de manera desigual. La normalización y legitimización histórica y cultural del racismo es lo que se denomina racismo estructurado. De esta manera, los grupos que pertenecen a las minorías étnicas raciales presentan diferente exposición, ya sea por el estrato social, la ocupación, situación de vivienda o contactos sociales, así como también diferente vulnerabilidad a la enfermedad por presencia de estrés, la mm, diferente calidad del aire, comorbilidades y actividades perniciosas. Asimismo, por un diferente tipo de acceso a la salud, ya sea a través de seguros privados o públicos, así como también racismo interpersonal o institucional y además la actitud frente a la salud. Y por último, también por diferente efectividad de las medidas de control, ya sea ya sea por limitaciones en el lenguaje, recursos del mensaje, niveles de vacilación para la vacunación, entre otras. Como resultado, tenemos mayor exposición, infección y severidad por COVID-19 que puede llevar a la muerte y además o a presentar diferentes complicaciones. Por otro lado, la inequidad socioeconómica incluye el bajo estrato socioeconómico, el bajo nivel de educación y dificultad para acceder al sistema de salud. Como consecuencias ulteriores tenemos que
residen en barrios de bajos ingresos, así como también acceden a trabajos poco remunerados y con derechos laborales paupérrimos. Así también trabajan en varios lugares. Por otro lado, tienen un poco acceso a la comida saludable y presentan una dieta alta en grasa, calorías y pobre en fibra. Asimismo, presentan actividades perniciosas como el tabaco y el alcohol, realizan poca actividad física y utilizan poco la medicina preventiva. Como consecuencias fisiológicas tenemos un sistema inmunitario comprometido, un incremento de procesos de inflamación, la presencia de comorbilidades como por ejemplo cáncer, obesidad, diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal crónica. Además, a mayor edad hay aumento de la severidad por COVID-19. De esta manera, la pregunta de investigación fue: ¿cuál es la asociación entre el estatus socioeconómico o las minorías étnicas raciales con el acceso y resultados en la salud durante la pandemia COVID-19? El objetivo general fue determinar la asociación entre el estatus socioeconómico o las minorías étnicas raciales con el acceso y resultados en la salud durante la pandemia COVID-19. Esta investigación es una revisión sistemática que utilizó los términos MESH y operadores booleanos Ethnic and Racial Minorities or Socioeconomic Status and COVID-19. Las bases de datos utilizados fueron Biblioteca View, Cielo y PubMed. Los criterios de inclusión fueron los estudios observacionales, ya sean transversales analíticos, ecológicos, cohortes, casos y controles, como también los experimentales, ya sean ensayos clínicos aleatorizados, controlados y cuasi experimentales. Estos debían ser artículos con revisiones por pares y los grupos vulnerables incluidos fueron las minorías étnicas raciales de al menos 3 grupos, así como también los estratos sociales bajos. Los resultados en salud buscados fueron infección por COVID-19, acceso a la prueba COVID-19, hospitalización, acceso a UCI, requerimiento de soporte respiratorio y muerte. En los idiomas buscados fueron español o inglés y además en todos los grupos etarios. Se identificaron 7.250 artículos, de los cuales después de eliminar los duplicados quedaron 7.238. De estos fueron excluidos 7.198 y fueron evaluados 40 artículos de forma total, de los cuales fueron excluidos 24, 3 por no tener una finalidad relevante para el estudio presente, 19 por no tener revisión por pares ciegos y 2 por tener una población estudiada menor a 3 grupos étnicos. De esta forma fueron incluidos 16 artículos, los cuales eran cuantitativos observacionales, 11 realizados en Estados Unidos, 1 en Canadá, 2 en Brasil y 2 en Sudáfrica. La evaluación de calidad metodológica fue a través de la herramienta Strobe y el nivel de evidencia y grado de recomendación fue a través de la herramienta Grade. En cuanto a los resultados, se sabe que en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, las personas que vivieron en un lugar geográfico determinado tuvieron peores resultados en la salud, sobre todo en las poblaciones donde había mayores residentes negros, migrantes o que vivían en condiciones de hacinamiento, tuvieron una mayor incidencia en la enfermedad y además el virus se propagó inclusive mucho más rápido en la primera y segunda ola de COVID-19. Por otro lado, en Estados Unidos se sabe que los blancos tuvieron mayor accesibilidad a pruebas COVID-19. Sin embargo, las pruebas fueron porcentualmente más positivas en negros e hispánicos. Por otro lado, se sabe que las pruebas COVID-19 se practicó en los grupos asiáticos y latinos,
mayormente de manera ambulatoria, y en los negros en emergencia y UCI. Probablemente esto indicaría un retraso en el acceso a la salud. Por otro lado, 7 estudios de los 4 países en mención indican que los ingresos hospitalarios fueron mayores en los negros. Por otro lado, en Estados Unidos se sabe que los americanos africanos tuvieron mayor riesgo de utilizar soporte ventilatorio, así como también tuvieron mayores ingresos a UCI. Por otro lado, en Sudáfrica, los negros tuvieron menor tratamiento en UCI y accesibilidad a ventilación, ya sea tanto en el sector privado como en el sector público. Por último, 5 estudios realizados en los países en mención indican que la mortalidad en negros fue mayor en los 4 países. Estudios similares a la presente revisión sistemática indican que tuvieron resultados similares con mayor severidad en los negros y en el caso de Europa en las denominadas razas mezcladas. Asimismo, en los barrios de menores recursos económicos tuvieron mayor infección por COVID-19. Por otro lado, mientras más pobres, menos hospitalización. Sin embargo, los blancos con estrato socioeconómico bajo tuvieron mayor hospitalización en referencia a cualquier otro grupo étnico. Asimismo, en Estados Unidos y en Sudáfrica, el seguro sanitario público tuvo asociación con mayor severidad por COVID-19. Por último, en Brasil, el analfabetismo y estudiar hasta el colegio se asoció a mayor severidad y mortalidad. Ahora, ¿qué pasó en los grupos etarios? Como lo dijimos al principio, la mortalidad aumentó según la edad, en especial en los adultos después de los 60 años en cualquier grupo étnico. Sin embargo, los adultos jóvenes, se sabe que el mayor grupo afectado fueron los negros, donde murieron más en comparación a los blancos. Y esto así lo indican 2 estudios en Sudáfrica y en Estados Unidos. Probablemente porque estos grupos étnicos fueron incluidos en los denominados trabajos esenciales, que incluían el transporte, así como también el trabajo en las industrias alimenticias, ya sea a través de los supermercados o también a través de la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, tuvieron mayor exposición. Por último, un estudio realizado en los pacientes pediátricos en Estados Unidos indican que hubo mayor hospitalización en los niños negros. En cuanto a a las limitaciones de este estudio, em, fue que solo utilizamos 3 bases de datos cuando se puede utilizar más, así como también solo se utilizó 2 idiomas, como en este caso, inglés y español. Por otro lado, las minorías étnicas raciales varían entre país y región, además de la variabilidad de las acepciones de los términos razas y etnias. Por último, el estrato socioeconómico es multifactorial. En cuanto a las recomendaciones, es aumentar la investigación referente a este tema, en vista de que esto fue algo que ya pasó en una pandemia previa en la influenza. Se volvió a repetir ahora en el COVID-19 y probablemente se vuelva a repetir en las siguientes pandemias. Como conclusión, tenemos que pertenecer a una minoría étnica racial o a un estrato socioeconómico bajo se asoció a dificultad de acceso a pruebas diagnósticas para COVID-19, complicaciones con necesidad de hospitalización, UCI, requerimiento de ventilador y muerte en todos los ciclos vitales, ya sean los niños, adultos jóvenes y adultos mayores.
Les agradezco por la atención prestada. Les dejo mi correo para cualquier inquietud. Muchas gracias.